Orígenes cósmicos, de papaleta y antipapaleta. Bienvenidos amigos, comencemos con el inicio de una gran historia. La trama de Un Show Más es una mezcla única de comedia, aventura y elementos cósmicos que lleva a los espectadores a un mundo lleno de planetas diversos y criaturas únicas. Pero en medio de esta diversidad galáctica, un enfoque inicial se centra en dos personajes poderosos que son fundamentales para el tejido del universo: Papaleta y Antipapaleta. Papaleta, el hermano mayor de la pareja cósmica, representa la vida y la bondad en su forma más pura. Su presencia irradia positividad y benevolencia, y su propósito es mantener el equilibrio y la armonía en el universo. Es el guardián de la luz y la fuerza que mantiene a raya las fuerzas oscuras y destructivas. Por otro lado, Antipapaleta personifica la antítesis de su hermano, siendo un ser malévolo y destructor, donde Papaleta busca el bien y la armonía, y Antipapaleta busca el caos y la destrucción. Es la encarnación de la oscuridad y la maldad, y sus actos tienen el potencial de sumir al universo en el caos total. La trama se desarrolla alrededor de la constante lucha entre estos dos hermanos cósmicos, que determina el destino del universo a través de sus interminables enfrentamientos. Sus batallas son épicas y se libran en una escala cósmica, con consecuencias que trascienden la comprensión humana. Cada vez que se enfrentan, el resultado es un choque de puños de proporciones colosales que resetea el universo en un ciclo perpetuo de creación y destrucción. Este ciclo de batallas y reinicios se ha repetido incontables veces a lo largo de la historia cósmica, y nadie conoce el número exacto de veces que ha ocurrido. Cada vez que los hermanos chocan en una lucha titanesca, el universo vuelve a nacer, con todas sus galaxias, planetas y criaturas, como si comenzara desde cero. Papaleta y su papel en el ciclo de reinicios y en la eterna batalla entre Antipapaleta es fundamental, a medida que el universo renace y evoluciona con cada enfrentamiento cósmico. Su papel en la resolución del conflicto entre los hermanos y en la restauración del equilibrio del universo se convierte en un elemento crítico de la historia. La eterna lucha entre Papaleta y Antipapaleta no solo es un enfrentamiento cósmico, sino también un tema central en la serie que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Cada nueva iteración del universo trae consigo la esperanza de que, esta vez, la balanza se incline hacia el bien y la armonía. Pero la posibilidad de que el ciclo se repita indefinidamente agrega una dimensión adicional de drama y suspenso a la trama. También agrego que Loliland, el planeta de los Kranos, es testigo de estas batallas cósmicas interminables. El cambio de dueño, de Curtis Montgomery al Sr. Mellar. Pero antes de profundizar en la historia de los protagonistas, echamos un vistazo a la Tierra en el parque, el escenario central de gran parte de la serie. Curtis Montgomery, el fundador y antiguo propietario del parque, deja su huella en el lugar con una estatua en su honor. Luego aparece el antiguo y principal dueño de la casa del parque, Jebediah Townhouse, que vivió como 200 años en ella y comentó que mataría a quien estuviera en su casa dentro de 200 años, así fusionándose con la casa. El parque cambia de manos cuando el excéntrico Sr. Mellar se convierte en el nuevo dueño. Curiosamente, Mellar solía coleccionar meteoritos y uno de ellos contenía algo inesperado, un bebé que más tarde se conocería como Papaleta. Sin embargo, Mellar desconoce la verdadera naturaleza de este bebé que adoptó, el cual el mismo Mellar le dio como nombre Papaleta, por su apariencia vieja siendo un bebé. Pero un pergamino que venía con Papaleta decía la historia de los Kranos y de la batalla final, sin saber que Papaleta es Mega, o bueno, lo suponía al leer el pergamino. Bueno, la vida en la tierra de Papaleta transcurre lujosamente, gracias a la riqueza de su padre Mellar. Desde joven, Papaleta se sintió atraído por la visión de un misterioso planeta rosa que observa por su telescopio, lo cual explica que aparece cada 25 años sin saber el nombre del planeta rosa. Esta obsesión por el planeta rosa desempeñará un papel importante en su vida, sin el saber por qué le llama tanto la atención. En un momento se presencia a su padre recibir una grabadora que siempre está en llama. Sí, en llamas, pero eso no será importante ahora, sino en el futuro. El viaje temporal de Skips, inmortalidad y amor perdido. Mientras en un rincón misterioso de la serie, se nos presenta un personaje singular y enigmático llamado Skips, cuya característica más destacada es su inmortalidad. La historia de su inmortalidad se remonta a una experiencia extraordinaria que tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando él y su amigo Samson se embarcaron en una temeraria aventura cazando tornados. Lo que comenzó como una travesía aparentemente insensata, se convirtió en un viaje a través del tiempo que cambiaría su vida para siempre. Durante esta inusual travesía, a través del tiempo, Skips del pasado se encontró inesperadamente con un majestuoso pájaro azul y un astuto mapache.
dos seres cuya mera existencia desafiaba toda lógica y comprensión. Estos encuentros desencadenaron una serie de eventos desconcertantes que lo alejaron de su época original. Sin embargo, Skips no se amilanó y con valentía enfrentó desafíos inimaginables mientras luchaba por encontrar una manera de regresar a su tiempo y lugar de origen. Afortunadamente contó con la ayuda de su versión del futuro y de los mismos individuos que habían alterado su línea temporal, Mordecai y Rigby. Juntos trabajaron incansablemente para resolver los misterios temporales que habían desencadenado esta odisea. Finalmente, su viaje lo condujo de regreso al mismo tornado que lo había transportado a través de los siglos, un torbellino descomunal que se había convertido en el epicentro de su destino. En una épica confrontación con las fuerzas de la naturaleza, Skips finalmente logró regresar a su propia época, aunque no sin cicatrices emocionales y un entendimiento más profundo de su propia inmortalidad. Mona y la épica batalla con Clorbane. A lo largo de sus interminables años de vida, Skips tuvo encuentros memorables con Mona, la mujer de sus sueños, y ahí en esos tiempos remotos conoce a los bebés guardianes de la eterna juventud y Clorbane el destructor, la contraparte de los bebés guardianes, o sea el lado maligno. Bueno, Skips realmente es apodado acá debido a que se le pasaba saltando con Mona, pero su amor por Mona era apasionado y profundo. Compartieron momentos inolvidables antes de que un giro trágico del destino los separara para siempre. La vida de Skips no estuvo exenta de conflictos ya que se enfrentó a Clorbane, el malévolo hermano de los bebés guardianes de la eterna juventud. La batalla entre los dos fue épica y trascendental y culminó con la devastadora muerte de Mona, lo cual Mona no estaba de acuerdo con esta pelea y Skips trató de mantener todo en paz, por amor a Mona, sino hasta que apoyó a Wog, o sea Skips, para que le diera en su cara ya que el malévolo Clorbane apareció en pleno baile de Mona y Skips. Entre esa épica pelea le cae un escombro a Mona, y dejando en furia a Skips, los bebés guardianes le otorgaron unos puños para darle la fuerza necesaria de vencer a Clorbane, siendo así el victorioso. Pero realmente esta pérdida insoportable dejó una marca indeleble en el corazón de Skips. También lo llevó a tomar una decisión trascendental. Los guardianes le ofrecen optar por la inmortalidad por haberlos ayudado, como también tenía que cambiarse el nombre definitivo, y se quedó Skips. Por si no lo mencioné antes, su nombre era Wox. La historia de Skips es una epopeya llena de giros inesperados, emociones profundas y un sentido de la eternidad que desafía la comprensión humana. Su viaje a través del tiempo, sus amores perdidos y su lucha contra el bebé malévolo Clorbane son elementos que se entrelazaban para dar forma a un personaje inmortal, cuya existencia está marcada por la paradoja y la tragedia, convirtiéndolo en un ser único y sabio en el mundo de la serie. Musculoso y fantasmín, más que bromas y alitas de pollo. También está Musculoso, un ogro humanoide verde y gordo. Es otro personaje peculiar. A pesar de su apodo, no es particularmente musculoso. Su origen se relaciona con un episodio en el gimnasio, en el que su padre casi muere levantando pesas. Este incidente desencadenó el desarrollo repentino de todos sus músculos, lo que llevó a su irónico apodo. Musculoso también tuvo una vida escolar problemática y posteriormente se convirtió en un adicto a las alitas de pollo. Fantasmín, el mejor amigo de Musculoso, se conocieron en una carrera de autos en la que compitieron y terminaron en un agujero gigante tras chocar con una roca. Desde ese momento se volvieron inseparables. Resalto que a Musculoso no le caía bien Fantasmín. Musculoso, a pesar de ser popular, tenía una vida muy bien con su padre, que se la pasaba la mayor parte de su tiempo viendo la televisión y haciendo bromas telefónicas con su padre, su mejor bromista, aprendiendo de él y haciendo chistes sobre su mami. Siendo también físico-culturista y bueno, se ganó su casa rodante en un concurso de comida, y es el bromista más pesado de la serie. La transformación de Benson, de baterista a gerente. En cuanto a Benson, fue un niño criado con afecto de gira por sus padres, así otorgándole su papel como jefe gruñón bueno. A lo largo de su vida fue maestro de mini hockey. No reconocido, se retira debido a un accidente con su discípulo. Es derrotado de una manera que pierde la cabeza a su amigo. Y era buen baterista en una banda popular y es reemplazado por una máquina que hacía todo lo de la batería. Al tiempo después de sus malas relaciones también, se convirtió en el gerente del parque. Sin embargo, su vida amorosa fue un desafío, y su amor por las alitas de pollo no conocía límite, pero pudo superarse a sí mismo. Si te está gustando, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido relacionado con tus series favoritas. Sigamos, amigos. Los personajes que causan caos en el parque la mayor parte del tiempo y se ríen de todo. Mordecai y Rigby.
tienen una amistad que se remonta a sus días de infancia. Desde temprana edad compartieron una conexión especial y la costumbre de celebrar sus cumpleaños juntos, forjando una amistad que parecía indestructible. Rigby desde muy chiquillo inventó su ritual de celebración. ¡Oh! A medida que crecían, esta relación se fortalecía y su complicidad era evidente. Sin embargo, la vida de estos dos amigos da un giro inesperado debido a una mentira que cambiaría sus destinos para siempre. Rigby, en un intento de sabotear a Mordecai por razones que solo él comprendía, resaltó que esas razones se debían a que reprobó, porque el amigo mapache era un sonso flojo, y para no perder al único que lo entendía, tomó una decisión drástica y cambió los resultados de un examen crucial. Este examen determinaría si ambos serían aceptados en la misma universidad, manteniendo su amistad intacta en la siguiente etapa de sus vidas. Pero la astucia de Rigby tenía un precio alto, uno que ni siquiera él podía haber anticipado. Debido a eso, Mordecai le cree y en un esfuerzo de querer recuperar las notas, se topan con sus versiones futuras en un episodio donde Mordecai y Rigby no se llevan debido a la mentira de Rigby que fue descubierta, y el engaño quedó al descubierto. La revelación de esta traición afectó profundamente la amistad de Mordecai y Rigby. La confianza que habían construido a lo largo de los años se fracturó, y su relación se volvió tensa y distante. En lugar de embarcarse juntos en la universidad, sus caminos tomaron direcciones diferentes. Esta traición dejó una cicatriz en su amistad que no sanaría fácilmente. Pero Mordecai del futuro le dice al del presente que lo perdone, que la vida sin su amigo sería exitosa pero nada agradable sin su mejor amigo. A pesar de las tensiones, el destino tenía otros planes para Mordecai y Rigby. Terminaron trabajando en el Gran Parque. Como continuó la serie, ellos dos en un lugar lleno de aventuras, desafíos y elementos sobrenaturales. A través de sus experiencias en el parque, los dos amigos enfrentaron juntos situaciones surrealistas y peligrosas. A pesar de la traición que los había separado, encontraron una nueva forma de colaboración y camaradería en su trabajo. La historia de Mordecai y Rigby es un viaje de altibajos, una amistad que pasó por momentos de traición y desconfianza, pero que finalmente se fortaleció a través de las adversidades. A medida que enfrentaban lo inexplicable en el parque, aprendieron a confiar nuevamente el uno en el otro y apreciar la singularidad de su amistad. Mordecai tuvo una familia estable y buena. Su madre, un poco colaboradora con su hijo, al ayudarlo a impresionar a una novia que llevó a casa, lo cual terminó en un momento abrumador. Hablemos un poco de la vida amorosa de Mordecai, lo cual da un giro inesperado cuando conoció a Margarita, una chica de su especie que trabajaba en una cafetería cerca del parque. Desde el momento en que la vio por primera vez, Mordecai quedó cautivado por su encanto, personalidad y similitudes que compartían. A pesar de la conexión instantánea que sentía, enfrentó una gran dificultad: pedirle una cita. Mordecai se debatía entre la timidez y el miedo al rechazo, lo que lo hacía dudar constantemente sobre si debía dar el paso y expresar sus sentimientos hacia Margarita. La inseguridad se apoderó de él, y su mente se llenó de preguntas y preocupaciones sobre cómo debería abordar la situación. La simple idea de pedirle una cita a Margarita se volvió una tarea abrumadora. Un total simple Mordecai. Sin embargo, el destino tenía planes para Mordecai y su historia de amor. Un día, un evento insólito sacudió su mundo. Un grupo de unicornios mágicos llegó al parque, y de manera inusual, le ofrecieron consejos sobre cómo atraer a las mujeres. Aunque esta oportunidad parecía mágica, la lección que Mordecai recibió de los unicornios resultó ser embarazosa y desastrosa. En lugar de obtener consejos útiles, se convirtió en un objeto de burla por parte de estas criaturas míticas, lo que socavó aún más su confianza. A pesar de la humillación, Mordecai no se rindió en su búsqueda por conquistar a Margarita. Siguió haciendo esfuerzos para impresionarla y demostrarle sus sentimientos. A menudo se encontraba en situaciones cómicas y a veces desastrosas, mientras trataba de impresionar a la mujer de sus sueños. Sus amigos, incluyendo a Rigby, lo apoyaban en sus intentos, a pesar de los resultados a menudo cómicos y desastrosos. Mordecai, en busca del amor verdadero, no solo involucraba intentos fallidos para impresionar a Margarita, sino también momentos de crecimiento personal. A lo largo de la serie aprendió lecciones valiosas sobre la autoaceptación y la importancia de ser auténtico. Aunque enfrentó obstáculos y desafíos en su búsqueda por el amor, Mordecai siguió adelante con determinación y valentía. La relación entre Mordecai y Margarita se convirtió en un hilo conductor a lo largo de la serie, con momentos de tensión, alegría y desilusión. A pesar de las dificultades, su amistad y la conexión que compartían crecieron con el tiempo. Pero, ¿qué hay de Rigby? Pues mientras acompañaba a su mejor amigo, el pequeño mapache no se queda atrás.
hacían cita doble para darle apoyo a su amigo. Rivalidad fraternal. Rigby y Don. Hablando de Rigby, él tiene un hermano menor llamado Don. Esta relación fraternal estaba impregnada de complejidad y emociones encontradas, que añadieron una capa adicional de profundidad a la trama. Desde el principio, se pudo observar la envidia de Rigby hacia su hermano Don, un sentimiento que nacía de la preferencia que sus amigos tenían por él. Don, a pesar de ser el hermano menor, se convirtió en una figura de adoración para Mordecai, el mejor amigo de Rigby, y los otros miembros del parque. Esta preferencia que Don recibía, unida a su aparente simplicidad y espontaneidad, generaba en Rigby una sensación de rivalidad y a veces resentimiento. Por otro lado, Don tenía una admiración profunda por Rigby. Veía a su hermano mayor como un modelo a seguir y lo seguía a todas partes, buscando la aprobación y la compañía de Rigby. A pesar de la envidia que Rigby sentía, su relación con Don estaba marcada por la complejidad de los sentimientos que su propio padre creó en él porque todo era su hermano Donnell. Y aparte el peso del desprecio que Rigby sentía como hermano mayor fracasado, no era algo que lo hiciera sentir bien. Pero un día Mordecai le habla a su amigo Rigby sobre la tolerancia, cómo él lo soporta y no sería nada sin él. Le da un abrir de conciencia a Rigby para que hable con su hermano, lo que lleva a Rigby y su hermano Don se entiendan mejor. Pero bueno amigos, hablando acá una característica distintiva de la serie, era la naturaleza cómica y a menudo surrealista de las situaciones en las que los personajes se encontraban. Esto incluía una serie de eventos inusuales que llevaban a la muerte de Rigby en múltiples ocasiones a lo largo de la serie. Cada muerte de Rigby era un giro humorístico en la trama, a menudo causado por circunstancias absurdas o accidentes extraños que solo podían ocurrir en el mundo extravagante de la serie. La relación entre Rigby y Don, aunque llena de envidia y rivalidad, también tenía momentos de unión y solidaridad. A lo largo de la serie, los hermanos compartieron momentos de complicidad y apoyo mutuo en situaciones de peligro y desafío. Esto demostraba que a pesar de sus diferencias y disputas, su vínculo fraternal era fuerte y resistente. A medida que avanza la serie, Rigby y Don experimentaron un crecimiento en su relación. Aprendieron a apreciar los aspectos únicos que cada uno aportaba a la amistad con Mordecai y los otros miembros del parque regular. Eso en lo que aparecía claro en ciertos capítulos. Sus diferencias ya no eran motivo de discordia, sino que se convirtieron en un elemento enriquecedor de una conexión fraternal. La serie exploró las complejidades de las relaciones familiares y la evolución de los lazos fraternales a lo largo del tiempo. La serie se caracterizaba por su capacidad para combinar elementos humorísticos y emocionales, y la relación entre Rigby y Don fue un ejemplo notable de esta combinación, tanto como la de los demás personajes, claro. La serie presenta a varios villanos. Uno de los más memorables de la serie fue el Martillo, un personaje que cobró vida a partir del jefe final de un videojuego. Este ser amenazante y formidable se convirtió en una verdadera fuente de caos y destrucción en el parque. Los personajes se vieron obligados a enfrentarse a sus desafíos y superar obstáculos aparentemente insuperables para derrotarlo. El Martillo representaba una amenaza inminente que requería la colaboración y la valentía de Mordecai, Rigby y el resto del equipo. Las relaciones de Mordecai, Margarita, CJ y un giro inesperado. La serie también explora las complejidades de las relaciones amorosas de los personajes, en particular la relación de Mordecai con Margarita. Su historia estaba llena de altibajos, momentos de conexión y desencuentros emocionales. A lo largo de la serie, Mordecai luchó por expresar sus sentimientos hacia Margarita, a menudo enfrentando obstáculos y malentendidos. Sin embargo, la trama dio un giro sorprendente cuando Mordecai conoció a CJ, una nueva incorporación a la serie. A medida que su relación con Margarita enfrentaba dificultades, debido a que ella se iba a estudiar lejos, pero Mordecai parecía encontrar una conexión especial con CJ, que la conoció en el Corral del Amor, una app en la que se registró luego de que estaba en depresión por Margarita, en ya un desarrollo de la serie. Bueno, la dinámica entre Mordecai y CJ ofrecía un vistazo a las complejidades de las relaciones y la lucha por encontrar la pareja adecuada, pero como en la vida real, las relaciones a veces se enfrentan complicaciones, y en la serie no fue diferente. Un malentendido en particular arrojó una sombra sobre la relación de Mordecai y CJ, creando tensiones y desconfianza. Este conflicto se convirtió en un punto crucial de la trama y puso a prueba la capacidad de los personajes para superar obstáculos y comunicarse eficazmente. La tensión entre Mordecai, Margarita y CJ llegó a su punto máximo cuando Mordecai tomó la decisión de cambiar sus planes para asistir a un evento del padre de Margarita, en lugar de pasar tiempo con CJ. Esta elección aparentemente simple desencadenó una serie de eventos que tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre los personajes.
Lo que hizo que la serie fuera notable fue su habilidad para explorar las emociones y las complejidades de las relaciones humanas, incluso en un entorno de comedia y surrealismo. Los personajes se enfrentaron a desafíos emocionales y personales que resonaron con el público, haciendo que sus historias fueran convincentes y auténticas. La guerra espacio-temporal, Mordecai Rigby y el tornado cósmico. Y bueno amigos, en la película de 2015 se nos revela un secreto impactante sobre lo que ya comenté sobre Rigby cuando modificó los resultados de los exámenes que llevaron a la separación de Mordecai y Rigby. Esta revelación desencadena una guerra entre los dos amigos, que se extiende en el tiempo y en el espacio. Sus versiones futuras. Así los eventos llevan a la creación de un tornado cósmico que amenaza con destruir todo el universo. Creado por Mordecai y Rigby cuando estaban estudiando mucho antes de empezar a trabajar, explicó, como proyecto para probar las notas reprobadas, toda una trampa del profesor que les encargó el proyecto. Sin embargo, al final, logran restaurar el equilibrio y corregir el curso del tiempo. Pero eso no es todo. El desafío de la cúpula y las estaciones espaciales. La trama se volvió aún más compleja cuando una misteriosa cúpula apareció en el parque. Esta estructura estaba destinada a convertir el parque en un ecosistema ecológico, bajo la supervisión de científicos aparentemente benevolentes. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la conspiración, el gerente del parque, Benson, comenzó a investigar y descubrió los oscuros planes detrás de la cúpula. Benson se dio cuenta de que la verdadera intención era enviar al parque al espacio, un concepto que parecía sacado de la ciencia ficción. El equipo de trabajadores del parque, incluyendo a Mordecai Rigby y otros personajes entrañables, se unió para evitar que esto sucediera y escapar de la cúpula que los atrapaba. La tensión crecía a medida que se adentraban en una trama que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Todo este proyecto ecológico, según, era ya aprobado por el papá de Papaleta, el Sr. Mellor. Sin embargo, la historia se volvió aún más sorprendente cuando el parque fue encapsulado de nuevo, a eso de que el grupo del parque, Musculoso, Skips, Benson, Mordecai, Rigby y su novia, presionaron un botón rojo que los fue transportando al espacio con todo el parque, siendo visible para los ciudadanos y los seres queridos del grupo que se quedaron en la Tierra. En eso de llegar al espacio, llegaron a una estación espacial, la cual lo rodeaba más parques. En eso se encontraron en un entorno alienígena y tuvieron que adaptarse a una vida sin tecnología y con recursos limitados. La trama se centró en la supervivencia y la colaboración entre los personajes mientras exploraban las vastedades del espacio exterior. Lo más sorprendente fue el descubrimiento de que existían innumerables parques similares en estaciones espaciales dispersas por el universo. Las rivalidades y conflictos entre estas estaciones se convirtieron en un tema central de la trama. Esto llevó a una misión especial en la que todos los miembros del parque, incluyendo al reticente Benson, debieron unirse para cambiar el destino del mundo y resolver los problemas entre las estaciones. Papaleta vs Antipapaleta, la gran batalla final. Papaleta se convirtió en el foco de atención. Descubrió su verdadera identidad y los poderes que poseía, el misterio que rodeaba a su hermano Malum, o sea Antipapaleta, y la gran batalla final, se desvelaron a través de una grabadora en llamas que contenía un mensaje del Sr. Mellor, su padre adoptivo, el dueño del parque. Papaleta recibió un entrenamiento intensivo por parte del maestro Earl, pero su enfoque estaba en la resolución pacífica en lugar de la violencia. La trama se intensificó cuando Antipapaleta amenazó con destruir a Papaleta y causar estragos en el universo. A pesar de los sacrificios y la pérdida de vidas, solo Mordecai y Rigby quedaron flotando con el teclado rojo, que por si no se los comenté antes es un teclado que a principios de la serie, en un capítulo Mordecai y Rigby jugaban bruscamente dañando así la pared del cuarto, y luego buscan acomodarla y en el garaje se encuentran con este extraño teclado, que los hace saltar o mejor dicho viajar en el tiempo. Recalco, así ellos mientras se encuentran flotando mientras Papaleta y Antipapaleta luchan, estos dos viajan al inicio para ayudar, y bueno, estos personajes lograron evitar una catástrofe. Papaleta finalmente alcanzó su destino y se sacrificó para salvar el universo, llevando a Antipapaleta, su hermano maligno, hacia el sol con un abrazo. Esta valiente acción detuvo la interminable lucha entre los hermanos y evitó que el universo se reiniciara. El regreso a la Tierra. Cambios y celebración. Como resultado, el parque regresó a la Tierra, pero no sin cambios significativos en la vida de los personajes. Mordecai se convirtió en un artista exitoso, siguiendo sus pasiones creativas, mientras que Rigby formó una familia con Eileen. Benson y Pam. Musculoso se encontró con su bomboncito, y resulta que para sorpresa es papá. La relación se consolidó y continuaron adelante juntos. Pasaron luego 25 años desde su regreso a la Tierra.
y todos los personajes se reunieron nuevamente para celebrar su historia y honrar a Papaleta. Durante esta emotiva reunión, colocaron una estatua en su memoria. En eso, para finalizar, Mordecai y Rigby hacen su ceremonia de celebración diciendo: ¡Oh! Viejo, tenemos tiempo que no hacíamos algo así. Y sí, amigos, la serie Un Show Más se destacó por su trama intrincada y emocionante, que combinaba elementos de ciencia ficción, aventura y comedia. A lo largo de 8 temporadas, con 261 capítulos, los personajes enfrentaron desafíos inimaginables, se unieron en momentos de crisis y demostraron la importancia de la amistad y la colaboración. El viaje de Mordecai, Rigby, Benson y los demás personajes resonó con los espectadores, convirtiéndola en una serie que dejó una impresión duradera. Y dinos, ¿cuál es tu episodio favorito de Un Show Más? Y así concluimos este episodio. Si disfrutaste de este contenido, no olvides dar like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir tus comentarios. Estén atentos para el próximo video.